Reveladas las dos palabras inspiradoras que transformarán tu vida de forma extraordinaria. Alejandro, un joven de 25 años, ha sido moldeado por la fragancia de los guisos de su abuela y por las historias de lucha que resonaban en cada rincón de su barrio tradicional en México. Cada día es un nuevo amanecer lleno de promesas y miedos. Su sueño de convertirse en ingeniero parece una montaña cada vez más alta, y sus esfuerzos por alcanzar esa cima se ven empañados por la sombra del desánimo que se cierne sobre él. A pesar de las enseñanzas que ha recibido sobre la honestidad y la lealtad, el camino ha sido repleto de obstáculos y desconfianza, un entorno donde la verdad a menudo es pisoteada por aquellos que poseen más privilegios ese día. En la universidad, Alejandro se siente nervioso mientras se prepara para presentar su innovador proyecto en el curso de innovación tecnológica. La idea, que ha gestado con la convicción de que puede cambiar su futuro y el de su barrio, es el fruto de noches en vela y sacrificios que lo han distanciado de sus amigos y de momentos de diversión. Como un faro en la penumbra de su lucha, la voz de su abuela resuena en su mente, resiliencia y honor. Cuanto más se acerca el momento de la presentación, más se enreda en un torbellino de emociones, desgarrándose entre la esperanza y el temor de ser rechazado nuevamente, pero es el día de su gran oportunidad. Con todos los nervios contenidos en su pecho, presenta su trabajo ante un público atento. Durante unos minutos, la vida parece brillar hasta que, de repente, la traición se cierne sobre él como una tormenta oscura. Su compañero de clase, parte de una familia influyente, robará sus ideas, haciéndose pasar por el autor del trabajo. La impotencia lo inunda. Alejandro siente que el mundo se desmorona. Su mente se fragmenta entre el anhelo de justicia y el temor de ser silenciado. ¿Cómo podría enfrentar a un adversario con un poder tan abrumador? La angustia se apodera de él, convirtiendo su mente en un laberinto lleno de preguntas, cuestionamientos que cortan como cuchillos. ¿Debía confrontar al ladrón de su trabajo arriesgando su reputación? ¿O debería dejar que todo se desvaneciera, tragando su orgullo y su esfuerzo? En ese momento crucial, su mente se acelera, sus manos temblorosas traicionan su incertidumbre y una gota de sudor resbala por su frente. La noche se convierte en un tormento interno, donde el eco de las palabras de su abuelo lo atormenta y, a la vez, lo alienta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con un renovado sentido de propósito, un encuentro inesperado le ofrece respiro. Su profesor, un mentor con experiencia, ha enfrentado similares injusticias. Las palabras de aliento que comparte con Alejandro son como un bálsamo para su herida. La idea de reescribir su futuro, de volver a levantar la vista y demostrar lo que realmente puede hacer, comienza a tomar forma en su mente. Sin embargo, a medida que arde en su interior la llama de la determinación, el miedo también crece. La presión de la expectativa se cierne, cuestionando su valor, mientras sus pensamientos oscilan entre la desesperación y la esperanza. En el fondo, sabe que el día de la nueva presentación se acerca, pero el dilema permanece: librar una batalla que podría llevarlo al dolor o marchar en silencio, aferrándose a sus sueños. Mientras la luna se asoma por la ventana, un sentimiento profundamente inquietante lo envuelve. ¿Realmente está preparado para luchar por lo que es suyo? El tiempo se acumula y la ansiedad se intensifica. Un nuevo dilema se presenta ante él, y Alejandro siente que se acerca al abismo. La presentación está a la vuelta de la esquina y con ella, la posibilidad de recuperarse o perderse para siempre. Todo está en juego. El día de la nueva presentación llegó inevitablemente. Alejandro se encontraba frente a un auditorio lleno, el mismo escenario donde su trabajo había sido usurpado poco antes. La mezcla de nervios y determinación era palpable, como un puño apretado en su pecho. Recordaba las palabras de su abuelo, resonando en su mente: no hay vergüenza en asumir la lucha,
pero sí en no pelear por lo que es tuyo. Con los ojos fijos en su proyecto, Alejandro se tomó un momento para respirar. Las imágenes de su barrio y de todos aquellos que lo habían apoyado regresaron a su mente. Se dio cuenta de algo crucial: él no solo presentaba una idea, estaba defendiendo un sueño, el suyo y el de su comunidad. A medida que comenzó a exponer su trabajo, las palabras fluyeron con confianza. Llevaba en su mente cada detalle, cada paso del proceso que había seguido para construir su proyecto. En el fondo, sabía que era su momento de reivindicación, una salida del laberinto de dudas en el que había estado atrapado. El ambiente en el auditorio parecía vibrar con cada palabra que pronunciaba. Pero en un rincón de su mente, la sombra de la traición se cernía sobre él mientras hablaba. Un súbito reconocimiento de sus emociones lo hizo tambalear. Este no era solo un grupo de oyentes, era un jurado que evaluaba no solo su trabajo, sino también su integridad. ¿Sería capaz de resistir la presión de las miradas escrutadoras? La ansiedad y la certeza se entrelazaban como guerreros en un campo de batalla interno. Su voz, aunque firme, tenía un trasfondo de angustia. ¿Y si no era suficiente? El eco de la injusticia que había sufrido lo hizo reflexionar sobre su capacidad de resistencia. En su mente, comenzó a trazar un camino hacia adelante. Decidió que debía ser proactivo. El primer paso era clarificar la autoría de su proyecto, no solo en este auditorio, sino en el ámbito académico que había elegido. Necesitaba construir una defensa, no solo para su trabajo, sino para él mismo. Era momento de involucrarse más en su entorno académico, de crear conciencia sobre la protección de las ideas y la necesidad de honestidad en su campo. A medida que cada diapositiva avanzaba en su presentación, Alejandro pensó en cómo abordaría su próxima interacción con su compañero, el usurpador. Sabía que tenía que ser astuto y estratégico, pero también honesto. No quería entrar en una confrontación abierta que pudiera ensuciar su nombre. Había aprendido que enfrentar un problema no siempre significaba gritar en voz alta. A veces, la sutileza y el tacto podían ser más eficaces. Las palabras que había compartido su profesor volvían a resurgir: la verdad tiene una forma de salir a la luz, pero tú debes ser quien la saque. Finalmente, el aplauso retumbó a su alrededor. Había finalizado su presentación. Mientras los murmullos de aprobación comenzaban a crecer, la adrenalina lo invadió. Sin embargo, en su interior había más que una victoria. Era un despertar. Un sentido renovado de propósito se apoderó de él. Cada palabra de agradecimiento que recibió lo llenó de un orgullo profundo. Al salir del auditorio, Alejandro entendió que aún no había terminado de luchar. Lo que había logrado en esa sala era solo el principio. Las decisiones venideras definirían no solo su carrera, sino su carácter. Reconoció entonces que cada acción que tomara, cada pelea que eligiera, debía alinearse con los valores que había aprendido desde niño. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo, una inquietante revelación se asentaba en su mente: la verdadera batalla por sus sueños apenas comenzaba. ¿Cómo lograría navegar un entorno donde la deshonestidad era común? ¿Y sería capaz de mantener su integridad intacta mientras luchaba por avanzar? Era evidente que un nuevo escenario de desafíos se perfilaba ante él, uno que requeriría más que solo talento. La próxima semana marcaría un hito decisivo en su camino. Alejandro debía prepararse. La sombra del antagonismo aún no había desaparecido. Él sabía que tal vez le aguardaba un enfrentamiento directo con su compañero. La dirección que tomara en este nuevo capítulo podría definir no solo el curso de sus sueños, sino quién realmente sería en su interior. Enfrentar al enemigo le otorgaría no solo la reivindicación que deseaba, sino también una forma de construcción personal que nunca antes había imaginado. El día siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad palpitante en su pecho. Sabía que la semana sería crucial. Debía enfrentarse a su compañero, acorralarlo en un ámbito donde la verdad fuera su única arma. En su mente, un mar de interrogantes empezaba a tomar forma. ¿Cómo hacerlo sin caer en la provocación? Recordaba las lecciones más valiosas que su abuelo le había transmitido: a veces, el silencio es más poderoso que las palabras. Este mantra vibraba en su interior mientras se preparaba para el primer encuentro. Las horas se deslizaron rápidamente hasta la primera clase de la semana.
En el aula, los rostros familiares brillaban con expectativa. Alejandro procuró mantener la calma, tomando un asiento en la esquina de la sala, un lugar que le permitía observar a todos sin ser el centro de atención. El ambiente, sin embargo, estaba cargado de una tensión palpable. Cada murmullo y risita parecían contar historias de alianzas y traiciones. Pero él estaba allí por un motivo, no iba a dejarse arrastrar por la ira o el miedo. Antes de que comenzara la clase, su mirada se encontró brevemente con la de su compañero, el usurpador. Aquella conexión visual fue como un destello de electricidad. Alejandro sintió que las palabras que tenía preparadas se agolpaban en su garganta. No podía evitar pensar que ese individuo, a quien antes consideraba un aliado, ahora era un ladrón. Sin embargo, sabía que debía abordar la situación con mesura. En lugar de confrontarlo, decidió hacerlo directamente a través de su trabajo durante la clase. Alejandro comenzó a compartir sus ideas sobre el proyecto, integrando conceptos que habrían sido cruciales en su presentación anterior. No solo se trataba de un ejercicio académico, era su forma de exponer su versión de la verdad, de demostrar que su voz no podía ser silenciada. La pasión que emanaba de él dejó a sus compañeros intrigados y al propio usurpador incómodo. Al finalizar la clase, se acercó a su compañero y en un tono que intentó ser cordial, le comentó sobre los puntos que había destacado. Era una maniobra calculada, un intento de tender un puente mientras mantenía sus expectativas claras. Sin embargo, el silencio que siguió fue ensordecedor. El usurpador, sin inmutarse, desvió la mirada y se marchó. Alejandro sintió una mezcla de frustración y alivio. La batalla aún no había terminado, pero durante esa breve interacción descubrió algo importante. Era capaz de manejar sus emociones sin perder de vista el objetivo. Adicionalmente, había comenzado a comprender que no podría cambiar la traición ajena, pero sí la forma en la que respondía a ella las siguientes semanas. Alejandro se enfocó en convencerse de su valor, no solo como académico, sino como individuo. Comenzó a asistir a charlas y foros sobre la ética en el trabajo creativo, donde se dio cuenta de que su lucha no era una batalla aislada. La conciencia adquirida sobre su entorno académico lo instó a crear conexiones con otros que habían enfrentado problemas similares. Esto no solo ampliaba su red, sino que también le daba una poderosa perspectiva sobre la importancia de la comunidad, aunque recordándole siempre que su lucha era, en última instancia, personal. Con cada día, su estrategia se iba definiendo. Practicaba diálogos internos para prepararse frente a posibles emboscadas. Sabía que el verdadero enfrentamiento no sería en una tableta de exposición, sino en la arena de la integridad. Reflexionó sobre la premisa de que ser honesto frente a la adversidad requería más valor que cualquier acto de venganza. Finalmente, al llegar a la fecha fijada para un encuentro más formal con su usurpador, Alejandro sintió que una parte crucial de su viaje estaba a punto de realizarse. Tenía en mente las palabras que había interiorizado. La lucha no se trataba de demostrar quién era más fuerte, sino de reafirmar la autenticidad de su ser y la honradez de su trabajo. Mientras se preparaba para ese momento, una pregunta resonó en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender no solo su proyecto, sino su propia esencia? La respuesta podía definir la trayectoria de su vida profesional. La tensión estaba en el aire, era el momento de actuar. Podría mantener su integridad intacta y emerger como el victorioso en una batalla donde la verdad y la lealtad eran sus únicas armas. El día tan esperado finalmente llegó. Alejandro sintió como el sudor se deslizaba por su frente mientras se acercaba al aula donde tendría lugar el encuentro. Las voces y risas de sus compañeros parecían música distante, una mezcla de nervios y emoción lo envolvía. Se preguntaba si sus adversarios también sentían esa inquietud o si, al contrario, eran ajenos a la batalla emocional que él enfrentaba. Una vez dentro, el ambiente era diferente. La atención estaba centrada en la presentación que marcaría un antes y un después en su vida académica. Sin embargo, la figura del usurpador permeaba el espacio. Alejandro respiró hondo y se posicionó enfrente de la clase, su corazón latiendo con fuerza. Este no era solo un ejercicio académico, era el campo de batalla en el que comenzaría a reclamar lo que le pertenecía. Mientras hablaba, sus palabras fluyeron con una fuerza renovada. Había puesto todo su empeño en construir un argumento que no solo defendiera su proyecto, sino que también reflejara su crecimiento personal.
Cada concepto expuesto era un ladrillo que construía la fortaleza de su integridad. Se dio cuenta de que su voz resonaba diferente, con un eco de profunda convicción. Esto no era solo por el deseo de reivindicarse, sino porque sabía que su verdad tenía un peso. Las miradas de sus compañeros eran un recordatorio constante de que su lucha era vista y apreciada. Conforme expuso sus ideas, la tensión se tornó palpable. A su lado, el usurpador tomó notas, pero su expresión fría no pasó desapercibida. Alejandro notó que, a pesar de la inseguridad que había experimentado días atrás, ahora se sentía más centrado. Descubría que su habilidad para mantenerse firme frente a la adversidad había evolucionado. Cada palabra que pronunciaba no solo reivindicaba su trabajo, sino que lo liberaba de las cadenas de la incertidumbre. Poco a poco, se adentró en aspectos más personales. Habló sobre el impacto emocional que había tenido la traición en su vida, cómo el proceso de reconectar consigo mismo y abrazar su autenticidad le había dado poder. En ese momento, Alejandro comprendió que más allá de la victoria académica, había liberado una parte de sí mismo que había estado reprimida, su derecho a ser escuchado, a ser relevante. Muchos de sus compañeros comenzaron a asentar la cabeza, conectando con su historia. El silencio que siguió donde su compañero no alzaba la vista fue revelador. Alejandro sintió que había tocado una fibra sensible. La lucha, su lucha, era también la lucha de otros. Esa conexión lo impulsó a seguir adelante. Ya no era solo sobre un proyecto, sino sobre el respeto que cada uno merecía en un espacio donde la creatividad debía florecer. Finalmente, al concluir su presentación, el aire en la sala parecía vibrar. Las palabras que había compartido resonaban no solo en su mente, sino en el corazón de todos los presentes. Pero mientras recogía sus cosas, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría el usurpador ante esta revelación? El temor a un regreso a la sombra de la traición comenzó a gestarse en su interior. Alejandro salió del aula sumido en sus pensamientos, cuestionándose si de verdad había logrado el cambio que tanto anhelaba. Las palabras de su abuelo reverberaban. A veces, el silencio es más poderoso que las palabras. ¿Sería este el momento en que el silencio de su compañero hablaría más que cualquier confrontación? Con el enfrentamiento aún en el aire, su mente se expandía. La lucha por su dignidad estaba lejos de haber terminado. El verdadero desafío podría estar a la vuelta de la esquina, en forma de una intervención inesperada o una difícil decisión que llegaría a poner a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Estaría Alejandro preparado para enfrentar lo que estaba por venir? Alejandro tomó un respiro profundo al salir del aula. Podía sentir el eco de su propia voz aún vibrando en sus oídos. Una mezcla de adrenalina y dudas lo invadió. Había sentido una chispa de poder, pero rápidamente la sombra de lo que podría venir lo rodeó como una niebla densa. ¿Era suficiente lo que había hecho para regresar a la cima, o solo había encendido más la ira de su adversario? Con cada paso que daba, se repetía que su progreso había comenzado. No solo había recuperado su voz, sino que también había aprendido a articular su historia de una manera que resonara, no solo en su mente, sino en los corazones de los demás. Sin embargo, la incertidumbre le susurraba al oído. La próxima etapa sería crucial. Había que enfrentar las consecuencias de su valentía. Durante horas, Alejandro se vio atrapado en sus pensamientos, cuestionando su próxima jugada. Conocía bien la astucia de su usurpador. Una mente competitiva que utilizaba la manipulación como arma, que podía girar cualquier narrativa y hacerla suya. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba prepararse, no solo emocionalmente, sino también intelectual y estratégicamente. Había demostrado que podía presentarse de manera efectiva, pero ahora debía aprender a anticipar y preparar su defensa. Decidió buscar aliados. Tras la presentación, había notado pequeñas muestras de apoyo entre sus compañeros, expresiones de admiración en sus expresiones y gestos de complicidad. Tal vez era el momento de convertir esas conexiones en una red de apoyo. Quería reunir a aquellos que también habían sentido el peso de las injusticias personales. Se trataría de preparar un equipo, no de revanchas, sino de fortalecer su propio criterio y enriquecer sus pensamientos. La colaboración podría convertirse en una herramienta poderosa. Luego de varias semanas de preparación y múltiples encuentros, Alejandro había formado un pequeño grupo.
Cada miembro aportaba características únicas, desde habilidades creativas hasta conocimientos técnicos. En esas reuniones, un ambiente de camaradería crecía, cada uno compartía sus historias de lucha, sus fracasos y, sobre todo, sus aprendizajes. Fue un proceso transformador, ellos también aportaban ideas frescas, expandiendo la visión que Alejandro había comenzado a desarrollar en solitario. La sinergia que comenzaban a construir lo inspiró. Se dio cuenta de que así como ayudaba a los demás a avanzar, también él lo hacía consigo mismo. Sin embargo, mientras ese sentido de comunidad crecía, el usurpador no se sentó a esperar. En su perfil bajo, Alejandro sintió el cambio. Las críticas se volvieron más sutiles, pero más mordaces. Un comentario despectivo aquí, una mirada relacionada allá. Poco a poco, comprendió que necesitaría algo más que un simple apoyo emocional, estallaría la competencia. Tendría que enfrentarse a su adversario en un entorno donde la creatividad brillaría y las capacidades se probarían. Algo dentro de él le decía que aún no había llegado el momento de un enfrentamiento directo. Debía entender cómo su usurpador jugaba sus cartas. Observar, planear y actuar en el momento adecuado. Había aprendido en su camino que la desconfianza en algunos podía transformarse en arte. Se dio cuenta de que la estrategia era vital y que no siempre necesitaba la confrontación. A veces, el ataque más efectivo era esperar y observar a su enemigo, tal como un cazador estudia a su presa. Mientras pensaba en todo esto, una idea surgió en su mente. Quizás lo que necesitaba no era solo enfrentar a su usurpador, sino ejecutar una serie de decisiones estratégicas que revelaran sus debilidades. Preparar una exposición donde cada uno de sus logros brille y sea innegable. Alejandro se sintió iluminado. La próxima fase de su desarrollo personal no solo involucraba encontrar su voz, sino hacerlo resonar en un escenario mucho más amplio, un reto que combinaría creatividad, estrategia y determinación. Mientras daba los primeros pasos para la nueva presentación, la imagen del usurpador se desvanecía en su mente. Era hora de afilar su propia espada emocional. Pero, en el fondo, algo susurraba que esta transformación, aunque poderosa, podría atraer más conflicto de lo que esperaba. ¿Cómo respondería su adversario a este nuevo Alejandro, decidido e informado? La inquietud en el aire otorgaba un nuevo peso a su búsqueda. La próxima batalla, realmente, estaba aún por llegar. Alejandro se sentó con su grupo de apoyo en una cafetería tranquila, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, llenando el ambiente de una calidez que contrarrestaba la tensión creciente en su interior. Cada uno de ellos sostenía un cuaderno, las páginas estaban marcadas con notas, ideas y esbozos de su próximo paso audaz. Había llegado el momento de compaginar su creatividad con una dirección clara. La conversación giraba en torno a la presentación que Alejandro estaba preparando. Mientras otros compartían sus reflexiones y sugerencias, él se sentía cada vez más en control. Sin embargo, no lograba limpiar su mente de la sombra del usurpador. Desde su última confrontación, había decidido transformar sus inseguridades en fortaleza, pero las críticas que aún resonaban en sus pensamientos no se disipaban tan fácilmente. En ese intercambio de ideas, una compañera llamada Clara aportó algo significativo. Debemos enfocarnos en lo que queremos, no en lo que el otro intenta ocultar. Esa declaración golpeó a Alejandro como un rayo. Había estado demasiado concentrado en las tácticas del usurpador, dejando que su propia visión se opacara. En ese instante decidió recalibrar su enfoque. La estrategia pasaba por mostrar su autenticidad y despliegue de beneficios reales. En el siguiente mes, Alejandro dedicó horas a investigar y practicar. Cada sesión de trabajo con su grupo era un pulso de energía creativa. Comenzó a desglosar sus logros, cada pequeño paso transformándose en un ladrillo para construir su nueva narrativa. Estas reuniones se convirtieron en un reflejo de su crecimiento personal, cada miembro aportando experiencias y estrategias propias que fortalecían a todos. Comenzó a identificar sus habilidades escondidas y áreas de mejora. Se dio cuenta de que su habilidad para conectar con la gente, una destreza que antes había relegado como simple simpatía, era su verdadero activo. Asumió el reto de trabajar en su oratoria, ensayando cada palabra frente a su grupo, experimentando con diferentes estilos de presentación y formatos.
El camino ya no se trataba únicamente de lograr reconocimiento, se trataba de evolucionar. Sin embargo, en medio de este crecimiento, comenzaron a surgir tensiones. El usurpador, aunque silencioso, había empezado a atacar desde las sombras. Se estaban corriendo rumores perturbadores sobre Alejandro, creando dudas sobre su profesionalismo y su capacidad. Un día, recibió un mensaje anónimo que lo aturdió: no engañes a la gente con tus cuentos. La verdad siempre sale a la luz. Ese comentario encendió un fuego dentro de él, una chispa de determinación. No iba a dejar que las palabras de alguien más controlaran su trayectoria. Se dio cuenta de que, a pesar de las adversidades externas, su viaje hacia la autenticidad no podía ser detenido. Decidió convertir toda crítica en impulso, reorientando su enfoque en lo que sí podía controlar, su fortaleza interna y sus preparativos creativos. El día de su presentación finalmente llegó. Alejandro miró al público, una mezcla de compañeros, profesores y figuras de autoridad en su campo. La presión era palpable, la ansiedad casi la agarrotaba, pero ahora confiaba en que había construido una base sólida en su carrera. Tomó un respiro y recordó las palabras de Clara, enfocándose no en el usurpador, sino en su propio propósito. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud persistía. No tenía certeza de cómo reaccionaría su adversario ante el nuevo Alejandro. Se preguntó si esto era simplemente el inicio de un desafío más grande, una batalla que aún estaba por llegar, y al mirar a la audiencia, sintió que la conexión era real y se aferró a ella. Pero una advertencia le resonaba: ¿estás listo para enfrentar la verdad que pueda surgir de esta etapa? Mientras la presión aumentaba, la pregunta permanecía aún flotando en el aire, prometiendo una nueva capa de desafío. ¿Podría Alejandro manejar no solo su propia historia, sino lo que otros pudieran descubrir de ella? El silencio antes de su presentación era un campo de batalla interno. Alejandro se coló en sus pensamientos, revisando una y otra vez los puntos que quería expresar, buscando esa conexión auténtica que había ensayado tantas veces. Había llegado el momento de dejar atrás el miedo y los rumores, y enfrentarse a la sala con la seguridad que había estado cultivando. Al comenzar su exposición, la voz de Alejandro resonó con una claridad inusual. Cada palabra que salía de sus labios era un reflejo de las horas de preparación y el apoyo incondicional de su grupo. Hablaba de sus aprendizajes, de las experiencias que lo habían moldeado y de cómo cada fracaso era, en realidad, un peldaño hacia su crecimiento. La audiencia parecía cautivada, y él podía sentir cómo su autenticidad creaba un ambiente de empatía. Era un momento decisivo en el que su vulnerabilidad brillaba más que cualquier máscara de perfección. Pero en medio de su discurso, un movimiento capturó su atención: el usurpador, sentado en la esquina, observando con una expresión inescrutable. Eso lo distrajo brevemente, provocando que un hilo de incertidumbre se enredara en su mente. Sin embargo, recordó la moraleja que había comenzado a creer: no estaba allí para satisfacer expectativas ajenas, sino para expresar su verdad y la pasión que había encontrado en el proceso de autodescubrimiento. Con cada frase, su nerviosismo se evaporaba y la conexión con su audiencia se fortalecía. De repente, una pregunta atravesó su mente: ¿qué pasaría si el usurpador decidía intervenir? La posibilidad lo inquietaba, pero no podía permitir que esa sombra lo distrajera de lo que había logrado. Había aprendido a convertir sus inseguridades en un arsenal de fuerza. Mientras continuaba, se dio cuenta de que su experiencia no era un viaje solitario. Era un camino que todos enfrentaban en alguna medida. Las batallas internas eran universales. Habló de la necesidad de resiliencia, de aceptar la crítica como combustible para seguir avanzando. A su alrededor, las reacciones de sus compañeros eran de asombro, incluso algunos aplaudieron después de una de sus reflexiones más profundas. Se sentía visto, valorado y, sobre todo, aceptado, un sentimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Al finalizar su intervención, recibió un aplauso que pareció extenderse más allá de las paredes de la sala, resonando en lo más profundo de su ser. La satisfacción era palpable, sabía que había dejado huella. Pero su corazón aún latía con fuerza, la inquietante presencia del usurpador aferrándose a su pensamiento. Fue un éxito momentáneo, pero ¿cómo garantizar que este impulso no se dispersara ante la amenaza latente de un rival con motivaciones osadas?
Sin embargo, al salir de la sala, fue abordado por una colega que había estado escuchando atentamente. Alejandro, lo hiciste increíble. Pero me pregunto, ¿tuvo el usurpador algo que ver con tu presentación? Quizás haya algo más que debas considerar. Esas palabras lo hicieron detenerse. De repente, el escenario que había imaginado se tornó más amplio, y la pregunta de su colega resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Realmente había superado a su adversario, o había apenas comenzado a desentrañar una red más compleja de oposición? Con la mente aún en ebullición, se encontró en la encrucijada que le planteaba nuevos retos. Era crucial descubrir hasta dónde lo llevaría su camino hacia la autenticidad. Con cada paso que daba hacia la salida, la inquietud se transformaba en curiosidad. La respuesta a la pregunta de su colega parecía crucial no solo para su futuro profesional, sino también para su desarrollo personal. Un nuevo dilema acechaba en el horizonte. ¿Qué revelación podría cambiar el rumbo de su historia? Alejandro se detuvo un momento en el pasillo, sintiendo que el eco de las palabras de su colega seguía resonando. La sala, ahora vacía, reflejaba la transición de la adrenalina de su presentación al peso de la incertidumbre. La sensación de haber hecho un buen trabajo se mezclaba con el rastro inconfundible del usurpador. Tenía que desentrañar lo que eso significaba para su futuro. Mientras caminaba, comenzó a reflexionar sobre las historias que había escuchado y los consejos que le habían impartido a lo largo de su trayectoria. La voz de su mentor retumbó en su mente. No puedes subestimar la influencia que otros pueden ejercer, Alejandro. Pero recuerda, tú tienes el control de tu narrativa. Esto lo empujaba a entender que no era solo su capacidad de hablar, era su habilidad para no permitir que las opiniones externas definieran su valía. Con cada paso hacia su oficina, la inquietud inicial se transformó en un enfoque más específico. ¿Qué significaría realmente ser un líder en un entorno donde los oscuros intereses de otros podían amenazar su autenticidad? Se interrogó, forzándose a confrontar la realidad de que el éxito no solo dependía de su habilidad. En el juego de las relaciones laborales, había que jugar para ganar. Fue entonces cuando decidió que no solo quería ser un presentador, sino también un estratega. Necesitaba profundizar en su comprensión de sus adversarios, no con resentimiento, sino con la intención de anticipar sus movimientos. Se sentó frente a su computadora y empezó a anotar reflexiones sobre el usurpador. Su competencia, al final, tenía que ser vista como una oportunidad para reforzar su propio crecimiento. La forma en que sus colegas reaccionaron a su presentación le dio una lección importante, que el reconocimiento era tan frágil como la confianza. El apoyo que había recibido no era un escudo contra las críticas, sino un indicativo de que su autenticidad podía atraer más aliados de los que desaprobarían. Tenía que seguir construyendo sobre esa base sólida, transformar la incertidumbre en una red de relaciones estratégicas. En las semanas siguientes, Alejandro se dedicaría a observar más, a escuchar a su alrededor y a elegir sus palabras con mayor cuidado. Comenzó a desarrollar su habilidad para leer las dinámicas del grupo, para saber cuándo hacer alianzas y cuándo actuar de manera independiente. Era un arte en el que se estaba sumergiendo con curiosidad y determinación. Cada interacción se convirtió en una práctica deliberada de crecimiento personal. Al conversar con un compañero sobre un proyecto, se permitió hacer preguntas incisivas, buscando no solo el conocimiento, sino también entender cómo pensaba su interlocutor. La crítica se volvió un aliado, convirtiéndose en herramientas que reemplazaban la incomodidad inicial. Poco a poco, los oponentes se transformaban más en maestros y menos en enemigos. Sin embargo, durante una reunión un miércoles cualquiera, su mundo tomó un giro inesperado. El usurpador hizo un movimiento audaz que desestabilizó la tranquilidad que había estado construyendo. Fue una jugada que lo dejó sin aliento, pero en lugar de sucumbir, sintió una chispa de desafío encenderse dentro de él. ¿Podría ser esta la oportunidad que había estado buscando para demostrar su verdadero valor? Con su mente ya en modo estratégico, Alejandro se encontró en una bifurcación. Dos caminos se presentaban ante él: confrontar al usurpador de forma directa o usar su propia estrategia para ganarlo desde dentro. Una pregunta lo inquietaba: ¿qué significaba realmente la victoria en este nuevo juego? ¿Y en qué medida su decisión definiría su verdadero éxito? Su corazón latía acelerado mientras contemplaba las posibilidades y preparaba su próximo movimiento,
sin olvidar que la historia de su vida profesional aún estaba en plena escritura, y que cada decisión podía cambiar su rumbo. La intriga lo llevaba a una nueva revelación: esta lucha era más que un mero desafío profesional. Era, en el fondo, una oportunidad para redescubrir quién era y hacia dónde quería ir. ¿Se atrevería a captar el riesgo con ambos ojos bien abiertos? Las horas que siguieron a la jugada del usurpador resultaron ser un torbellino de emociones. Alejandro se sumergió en su trabajo, pero su mente divagaba constantemente entre la incertidumbre y la determinación. Aquella jugada había sido un recordatorio brutal de que el entorno en el que operaba era una arena en la que la vulnerabilidad podía ser aprovechada. No podía permitirse titubear. Debía reaccionar y, sobre todo, debía hacerlo inteligentemente. Decidió entonces que lo primero sería profundizar no solo en el perfil del usurpador, sino en su propia esencia. ¿Quién soy en medio de este juego?, se preguntó mientras observaba la pantalla en blanco frente a él. Era una pregunta incómoda, pero necesaria. La búsqueda de su respuesta se convertiría en su prioridad. Se dedicó a reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades. Había descubierto que su capacidad de análisis era un activo valioso, pero también se dio cuenta de que su tendencia a evitar conflictos inmediatos podría ser vista como una debilidad. A partir de ese momento, optó por adoptar una postura más proactiva. Relacionar su autoevaluación con el comportamiento de su usurpador se transformó en un ejercicio de túneles mentales, una forma de anticipar no solo sus acciones, sino también sus motivaciones. Durante días, Alejandro llevó un registro detallado de las interacciones en su entorno laboral. Cada conversación, cada desacuerdo, se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba ensamblando. Con cada nota, su comprensión de la dinámica del equipo se fortalecía. No era solo un ejercicio pasivo, era un plan estratégico que comenzaba a tomar forma en su mente. Se sentía impulsado a actuar, a dar paso a movidas calculadas que pudieran fortalecer su posición. Una tarde, mientras revisaba notas, se topó con un comentario casual que un colega había hecho sobre el usurpador. Siempre tiene una respuesta preparada, como si estuviera un paso adelante. Esa frase lo encendió. Necesitaba no solo anticipar las reacciones de su oponente, sino también hacer un movimiento sorpresa que lo dejara en evidencia. Con una renovada energía, Alejandro se embarcó en una pequeña serie de proyectos paralelos, en los que comenzó a involucrar a colegas que admiraba y respetaba. Su objetivo era crear un grupo de influencia que pudiera darle mayor visibilidad y apoyo en la organización. Aquello implicaba riesgos, pero era un paso esencial en su camino hacia una creciente autonomía. Ya no se podía permitir ser un jugador secundario, era hora de ser protagonista. Las reuniones informales se convirtieron en su canal para formar alianzas. Cada encuentro, cada café compartido, era una oportunidad para escuchar relatos, disertar sobre ideas y, sobre todo, tejer una red de apoyo que se alimentaba del respeto mutuo. A medida que se adentraba en este nuevo enfoque, la percepción que sus colegas tenían de él comenzó a moldearse en una dirección diferente. Era visto no solo como un orador, sino como un colaborador valioso. Sin embargo, mientras tomaba impulso, la sombra del usurpador seguía acechando. Una mañana, su rival hizo un movimiento arriesgado al presentar una propuesta que era una réplica casi idéntica a una de las ideas que Alejandro había compartido en privado. Esa acción lo dejó en estado de alerta, activando un instinto profundo que le decía que no podía dejar que ese acto quedara sin respuesta. El desafío se hacía palpable, y la necesidad de reivindicarse se volvía urgente. Días después, Alejandro se preparó para una reunión clave en la que se definirían los proyectos a seguir en el trimestre. Sabía que este sería el espacio ideal para hacer su jugada. Sin embargo, la pregunta que lo inquietaba era si la estrategia que había estado cultivando sería suficiente para contrarrestar la influencia de su adversario. Estaba en juego mucho más que su posición, se trataba de su esencia profesional. Con el corazón latiendo fuerte, entró en la sala de reuniones, consciente de que este momento sería un parteaguas. Podía sentirlo en el aire, una mezcla de anticipación y tensión. En su mente, sin embargo, había algo más, el reflejo de una nueva versión de sí mismo que estaba a punto de emerger. Estaba listo para dar el paso decisivo que su carrera necesitaba. Solo quedaba una última pregunta en el aire.
¿Qué estrategia exponería para mostrar que su valor iba más allá de cualquier duplicación por parte del usurpador? En ese momento, supo que sería un avance audaz o un desastre total. La hora de la verdad se acercaba. Alejandro se encontraba de pie frente a sus compañeros y superiores, la sala de reuniones rebosaba de expectativas. Las sombras del desafío del usurpador acechaban, pero él había rehecho su narrativa. Había revisado su enfoque, no solo como una respuesta a la duplicidad, sino como una reafirmación de su identidad profesional. Este momento no era solo un examen de sus capacidades, sino un testimonio de su transformación personal. Inspirado por el apoyo de su grupo y la comprensión profunda de su propio valor, Alejandro presentó un nuevo enfoque para su proyecto. Con cada diapositiva, demostraba la singularidad de su visión, respaldada por datos sólidos y un análisis perspicaz que mostró la relevancia de sus ideas no solo en el contexto académico, sino en el mundo real. Sus argumentos eran claros y concisos, cada uno diseñado para destacar la originalidad y el impacto potencial de su trabajo. La destreza con que argumentó su propuesta le otorgó un nivel de confianza que jamás había sentido antes. Mientras hablaba, una corriente de energía fluía a través de él. Sus inquietudes por el equipo rival se desvanecieron y en su lugar emergió un Alejandro más seguro, uno que sabía que no necesitaba competir en la sombra, sino brillar con luz propia. La presentación culminó con un llamado a la acción que motivó a sus compañeros a colaborar y a contribuir a la evolución del proyecto en una dirección colectiva. La reacción en la sala fue inmediata, aplausos resonaron acompañados de murmullos de admiración. Por primera vez, Alejandro sintió que no solo era escuchado, sino valorado. Era el reconocimiento concreto de su esfuerzo y dedicación. Los miramientos, que antes lo distraían negativamente, ahora se convirtieron en un tejido de supporters que respaldaban su autenticidad. Después de la reunión, se encontró en medio de un grupo de colegas que lo elogiaban por su presentación. Un par de ellos también mencionaron de manera indirecta las acciones del usurpador, pero lo que antes hubiera sido un desencadenante de inseguridad ahora se convirtió en una conversación fluida que fortalecía su relación con el grupo. Fue entonces cuando su mentor se acercó, visiblemente satisfecho. Alejandro, lo que hiciste hoy no solo fue presentar un proyecto. Demostraste una madurez y una capacidad para liderar que muchos no alcanzan en años. Tus verdaderas armas no son solo tu ingenio, sino tu voluntad de ser transparente y auténtico en un contexto donde otros eligen la manipulación. Este reconocimiento se sintió como un escudo ante cualquier posibilidad de traición. No solo había reconocido su mérito, sino que también había aceptado su lucha como parte de un proceso sincero que no se limitaba a ganar, sino a ser quien realmente era en los momentos más difíciles. Días más tarde, cuando la presión del usurpador parecía haber disminuido, se enteró de que su adversario había incurrido en nuevos desaciertos. Aquellas acciones no solo estaban afectando su reputación, sino que a la larga, se convertirían en un peso que lo empujaría aún más hacia el abismo profesional. Alejandro lo observaba desde la distancia, comprendiendo que ciertas decisiones podían llevar a la ruina. Su propio camino seguía brillando con posibilidades. La verdadera victoria de Alejandro no residía solo en sacar adelante sus proyectos, sino en alcanzar niveles de autoconfianza que antes parecían inalcanzables. La resiliencia y la honestidad, las enseñanzas de su familia y mentores, habían arraigado en él. Había demostrado que aunque el camino estaba lleno de espinas, la autovaloración, el aprendizaje continuo y el valor de ser auténtico eran las verdaderas fuentes de fortaleza. Finalmente, decidió enfrentar al usurpador de una manera que nunca pensó que haría. Le envió un mensaje directamente, sin provocaciones, simplemente una invitación a sentarse y discutir el camino que ambos se hallaban construyendo. Había dado un paso hacia el diálogo que marcó la diferencia, rompiendo el ciclo de resentimientos que lo había mantenido en la oscuridad. En ese instante, Alejandro se sintió en paz. Prometió a sí mismo seguir rigurosamente su camino, dejar que sus acciones hablasen por él y construir un futuro donde su voz y su integridad fueran las verdaderas protagonistas. Finalmente, mientras caminaba hacia su hogar, una sonrisa floreció en su rostro. La confianza se sentía sólida. Había llegado a un punto donde su sueño de convertirse en ingeniero no solo era un objetivo profesional, era el aire que respiraba, la aspiración que lo conectaba a su comunidad.
Ya no se trataba de una batalla por la visibilidad, sino del honroso camino de continuar marcando su propio destino, uno que llevaría orgullo, justicia y dedicación. Alejandro había conquistado su mayor desafío, él mismo. Ahora, estaba finalmente listo para encarar cualquier adversidad con una fe renovada en su capacidad de sobresalir y ser un agente de cambio. Si tú también te sientes inspirado por historias de superación personal como la de Alejandro y quieres ser parte de esta comunidad que transforma vidas, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más historias como esta sean vistas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de motivación y crecimiento entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.